Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo José Luis Roque. Frente a este micrófono estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad. Muy bien, bueno, pues justamente estamos ya en el mes de septiembre y nos da mucho gusto que usted nos haya acompañado durante todo este tiempo. Justamente estamos haciendo más de 3 años de transmitir en vivo y sin interrupciones a través de esta importante frecuencia Radio Universidad de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y el día de hoy, fíjese usted que tenemos con nosotros en el estudio a la psicóloga Giselle González Peña y vamos a platicar sobre la libertad de pensamiento y la ciencia, cómo la divulgación científica promueve una sociedad crítica. Un tema bastante interesante, espero que usted nos acompañe. Y bien, como hace breves instantes le comenté, estamos... Adelante, vamos. Gracias por las aguas, Eloísa. Bueno, pues hace instante le comentaba que tenemos en el estudio en vivo a Giselle González Peña, psicóloga egresada de la UNICACH. El día de hoy, de verdad que nos da mucho gusto que esté Giselle González Peña con nosotros. Ella está estudiando una maestría actualmente en psicología y en investigación aquí por la UNICACH. Pero más allá de su trabajo de investigación, usted escuchó durante su presentación profesional, pues toda esta carrera que ella ha llevado en el trabajo pues de su formación, de experiencia sobre todo, pero también de investigación. Y algo que le llama la atención a ella y a nosotros también, espero que usted nos comparta la idea, es la libertad de pensamiento y la ciencia. Cómo la divulgación científica promueve una sociedad crítica. Actualmente, desde mi particular punto de vista, la sociedad en general, pues estamos más dados al ámbito del ocio, al ámbito de la información muy ligera, y no hacemos críticas, no reflexionamos sobre lo que nos llega a nuestros oídos, sobre lo que llega a nuestros ojos, y la dejamos pasar. Sin embargo, el constructo de la crítica tiene que necesariamente hacer un cambio en la sociedad, y esto es muy importante. Bienvenido al programa. Muchas gracias, José. Pues es un honor estar aquí, pues abordando estos temas que son sumamente importantes. Creo que, como mencionabas, esta cuestión de crítica social o esta reflexión que nosotros como personas podemos dar ante las problemáticas sociales, a veces está un poco dejado de lado. La mayor parte de las personas se centran más en temas más, pues, de escándalos o de esta farándula, temas de farándula, que si dejaron a él, si pasó esto, no, todo este tipo de temas que considero pues es información al final de cuentas, pero no viene a aportar esta cuestión o esta conciencia social que la misma ciencia podría aportar. Y también pues esta conciencia, más bien esta reflexión hacia el quehacer de la investigación, de cómo esta ética de investigador debería de desarrollarse, debido a que hay mucha información en redes. Digo, ahorita con el boom de TikTok y con el boom de todas las redes sociales, hay mucha desinformación. Mucha gente puede creer todo lo que aparece en videos, en audios. Digo, hace poco fue lo del video de este cangurito hecho por inteligencia artificial y todo el mundo lo creyó, era verdad, para ellos, claro, hasta que se desmintió y demás. Entonces, ¿qué tan fácil se pueden moldear este tipo de pensamientos o qué tan fácil es poder manipular a las personas? Y ahora imagínate, eso solo fue un video, ahora con información. Cuando fue lo del COVID, recuerdo muchísimo que había tanta información en todos lados, que esta gente se intoxicaba por tantos medicamentos, menjurjes que se hacían, que no tenían esta validez científica. Entonces, es importante hablar de este pensamiento crítico, de esta divulgación científica para poder hacer conciencia. Y ahorita nada más abordé de forma muy superficial temas de índole más como médico, como pues de ocio, no tanto como esta cuestión de conciencia social, de problemáticas ya más sociales que son característicos del comportamiento humano. Vaya, entonces pues me da mucho gusto que me hayas invitado al día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que celebramos, todo el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad, que te encuentres con nosotros porque compartes tu experiencia, compartes tu pensamiento y podemos coincidir en algunos elementos que puede servirle a la sociedad y a quienes nos escuchan, a todo el auditorio, quienes nos ven también a través de las redes sociales. Y fíjate que hay un elemento importante porque
hay gente que se hace llamar psicólogos, gente que se hace llamar médicos, algunos especialistas, ¿no? O algunos que se dicen ser terapeutas y en realidad no tienen ni el estudio, ni el registro, ni la validación para poder atender a las personas, o para poder orientar a las personas, y esto en vez de que favorezca a la sociedad, le afecta. Y justamente lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El creer en el poder de quien puede ser influencer, de quien puede ser TikToker, el deseo aspiracional de los niños, por ejemplo, en ver ese tipo de personas cuando son algunos fraude, ¿no? Entonces, comento esta parte porque justamente la falta de investigación, la falta de verificación de los datos, incluso del propio anunciante o presentador o locutor o TikToker o influencer incluso, pues uno debe de estar completamente seguro de lo que se escucha, que sea real, que sea verídico, que tenga los sustentos científicos comprobables de que realmente lo que está diciendo puede ser verídico, ¿no? Y hasta en esa parte quedaría como subjetivo, porque las opiniones médicas regularmente son encontradas, ¿no? No son, la opinión de una persona no es una verdad absoluta, es relativa. Entonces, en ese sentido, sí es importante que verifiquemos todo lo que recibimos en Facebook, con todo lo que recibimos a través de WhatsApp, en X, lo que recibimos en YouTube, por ejemplo, en TikTok, bueno, y en todas las redes sociales. Siempre es importante verificar, porque hay que recordar que hay grupos que se dedican a emitir información, comentarios, que lo reproducen a través de bots, ¿no? Y que tampoco son de personas reales, son bots de la inteligencia artificial, ¿no? Y actualmente hay que tener mucho más cuidado porque la inteligencia artificial puede clonar incluso la voz de la propia persona ajena a que esté emitiendo algún dato, alguna información, y no sea ni real, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, en esa parte sí es importante referir a esta parte de qué está haciendo la ciencia para convertir a la sociedad en crítica. Y creo que a partir de esta condición de investigar los datos si son reales, empieza con la situación del análisis y la reflexión y poder hacer una crítica al respecto, ¿no? Entonces, entrando en el tema, ¿qué entiende nuestra invitada Giselle con relación a la libertad de pensamiento y cómo se relaciona con el quehacer científico? Claro, mira, la libertad de pensamiento creo que es, pues válgase la redundancia, el que uno pueda tener esta capacidad de poder pensar lo que uno considera correcto, verdad o nuestra realidad, o sea, lo que nosotros consideramos como nuestra realidad, el poder emitirlo, poder cuestionarlo, criticarlo, esa es la libertad, porque no hay una imposición de que esto tiene que ser de esta manera, como en la época, no sé, medieval, o en la época donde estaba ¿cómo se llama? Bueno, donde la iglesia estaba por encima de la educación. Entonces, actualmente ya podemos tener esta libertad, aparentemente, porque también ahí hay un tema un poco controversial que vamos a estar profundizando referente a estas cuestiones de corrientes políticas, corrientes sociales, que por eso mencionaba, aparentemente tenemos esa libertad. Vaya, porque realmente si hay una estructura de poder, hay una estructura social que también nos rige, nosotros estamos sujetos a nuestra sociedad. Entonces, aparentemente tenemos una libertad imaginaria. Es a lo que aspiramos. Sí, claro, puede haber todas esas corrientes que tú mencionas, incluso el propio sistema Estado-Nación, y tratar de que la sociedad permanezca como está y no se genere justamente esta condición de crítica, esa condición de reflexión, de pensamiento crítico, por lo mismo, porque imagínate si la sociedad se diera cuenta de cómo están las cosas realmente, que no todo es circo, que no todo es pan, creo que la gente se sublevaría, ¿no?
Sí, y sí. todos estos sistemas que tú mencionas, esas corrientes políticas, estas ideologías, el Estado-Nación, pues no le convendría que la gente se le subleve. Es mejor mantenerla con esas ideas de ligeras y de ocio, ¿no? Sí, claro. Por eso mismo mencionaba, creo que es un imaginario esto de la libertad de pensamiento. O sea, yo lo que comprendo como libertad es poder criticar, poder cuestionar, y poder pensar lo que uno considera real. Pero al final de cuentas, al estar sujetos a una sociedad, no existe esta libertad. Estamos sujetos, estamos atados, pertenecemos a este grupo social que evidentemente nos va a ir formando. Es decir, lo pongo muy claro con los libros de historia. En los libros de historia cada sexenio va cambiando la historia, cada sexenio le van agregando, le van quitando, van modificando todo. Cada autor menciona cosas muy diferentes de cómo fue cómo fue un hecho, y todo de acuerdo a una corriente política. Si en un sexenio, una generación, ya estamos hablando de generaciones, en ciertas generaciones le están tirando mucha grilla a cierta corriente política, en otro ya le están corriendo a otra y van modificando cada cosa. Por ello mencionaba, esta libertad de pensamiento, pues ¿realmente hay libertad de pensamiento? Yo cuestionaría eso. Entiendo o de cuestionar, reflexionar, y qué bien, invito a todos a que lo continúen haciendo, porque la verdad, o esta cuestión de poder comprender dónde estamos situados, qué está pasando, toda esta estructura inicia con cuestionando, reflexionando, de dónde vienen estos datos, por qué nos los están diciendo, realmente pasó de esa forma, realmente más bien qué aporte tiene todo esto que me están indicando, me están enseñando. Entonces pues vaya. Adelante. Esta parte de cómo puede la ciencia contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en la sociedad, sin caer en pesimismos, en esa parte de que no tenemos libertad de pensamiento, ¿cómo puede la ciencia contribuir al desarrollo de la crítica? Esa pregunta siempre me genera, o más bien siempre la respondo de una forma muy optimista. Pareciera que estoy tirando mucho de, no, ya no tiene sentido, no existe, ni las no, pareciera, porque te entiendo, pero pues es la parte realista. Esta pregunta que me dices, ¿cómo es que la ciencia podría aportar? Bueno, aquí viene la parte optimista, en donde digo, bueno, gracias a los investigadores, y no los quiero posicionar como el único arco o sujeto de saber, del conocimiento absoluto, pero creo que las investigaciones, no solo investigadores, creo que investigadores no son aquellos que simplemente están en campo, que están en un laboratorio, sino también las personas que hacen escritos, no solamente artículos científicos, sino notas periodísticas, libros, que charlas, que pláticas, ponencias, congresos, etcétera, porque se indagan. O sea, leen, se argumentan y pueden llegar a este punto de reflexión o crítica. Y la investigación o la ciencia, el aporte más grande que nos da es este incentivo de cuestionar. No hay una verdad absoluta, ninguna corriente va a decir que esto es así porque sí, menos en las ciencias sociales. Pero el hecho de que existan diferentes posturas, el hecho de que existan diferentes investigadores con diferentes perspectivas de la misma problemática puede hacer que nosotros tengamos un panorama más amplio de cómo está el fenómeno estudiado, y de esta forma incentivar esta reflexión o crítica de lo que está sucediendo, hacer un aporte incluso con ello. No lo había pensado de esta manera, podemos desarrollar este programa, desarrollar este plan de acción, esta intervención por esta problemática que está. Y no solamente eso, sino hacer esta conciencia de las problemáticas sociales. Creo que el labor de un investigador es el labor más noble, porque de la investigación no se vive. Claro. Pero este aporte que haces con la sociedad es lo más altruista. Así, o sea, lo miro de esa forma, un acto muy noble y muy optimista, porque se busca mejorar la calidad de vida de todas las personas. Fíjate que es un tema muy importante e interesante en el trabajo de los investigadores, y en lo personal pienso que
Las investigaciones que se han realizado, y algunos tienen una opinión, yo platicaba con un ex subsecretario de Educación federalizada hace unos días, y decía que él no creía en las investigaciones científicas, principalmente en el ámbito social, porque no daban ningún resultado, más que el resultado para el conocimiento y el reconocimiento del investigador para acreditar tal o cual formación, ¿no? Y ¿qué resultado social daba? Ninguno. ¿Por qué? Porque se quedaba guardado en la biblioteca, ¿no? Y actualmente, si vemos la realidad de las cosas, ¿cuántas personas visitan las bibliotecas? Muy pocas, ¿no? ¿Y cuántas personas revisan tesis? Solamente quienes estén ligados al tema, ¿no? Quienes estén estudiando por hacer una tesis o algo por el estilo. Y sin embargo ahí se queda, se pierde. Yo decía que no, que la investigación actual tiene que ser horizontal, en donde los investigadores no sean los portadores del conocimiento, sino que lleguen como una manera de interpretar junto con la población, la comunidad con la que quiera trabajar, y se genere un cambio, y a partir de ese cambio que lleva un proceso, entonces sí hay ciencia, sí hay labor de investigación, y donde el investigador se llega y aprende de esa comunidad. Entonces esta sería una forma de cómo la ciencia, pienso yo, está generando un cambio, y creo que esta nueva política federal que tiene lo que antes era CONACYT, que es el Instituto de Investigación, está bordeando sobre esa línea, y hay intereses de todo lo que corresponde al Cono Sur, todo lo que corresponde a Latinoamérica, sobre estos trabajos que se han ido formando, picando piedra a partir de 1970 y tantos a la fecha, ¿no? y que todavía está en pañales, digámoslo, comparativamente con, si hablamos de la filosofía latinoamericana, comparativamente con otras de Europa o de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, creo que estos cambios todavía, a pesar de que están en pañales en Latinoamérica, siguen quedando como en un estrato superior a la clase social en general, ¿no? Entonces yo creo que no solamente el investigador tiene que acompañar o acompañarse de la gente que está viviendo el fenómeno social, que quiere cambiar, que quiere modificar, sino también bajarlo, compartirlo con la sociedad y hacerlo digerible, porque los términos que se usan en maestría, en doctorado, en alguna licenciatura determinada en el ámbito social, a veces el decirlo al aire, el decirlo al público en general, no le llega a todos, porque no todos entienden pues los formulismos que se utilizan, el discurso que se utiliza, más si hablan con palabras rimbombantes, pues menos que se entiendan. Entonces sería un esfuerzo pues nulo, ¿sí?, si se hiciera de esa manera, ¿no? Entonces pienso yo que al igual que lo que opinas, las cosas pudieran generar este cambio justamente de la contribución de la ciencia a convertir a la población en general en una sociedad crítica, ¿no? Sí, mira, hay dos puntos que quiero rescatar de todo lo que mencionas. El primero es que gracias a la misma investigación, a las mismas investigaciones y todos los aportes que han hecho los investigadores, las investigaciones, o más bien todos estos aportes desde las ciencias sociales han tenido este cambio. Ahorita ya está la IA, o sea, la investigación de acción participativa, es algo muy reciente. Anteriormente ni siquiera pasaba por los investigadores actuar ante las problemáticas sociales, era muy descriptivo o era cuantitativo para poder poner datos y solamente intentando replicar lo de las ciencias exactas para que así pudieran tener esta validez científica, o era meramente descriptivo con lo cualitativo. Me dijeron esto, interpreto esto, categorizo todo lo que me van diciendo, análisis de discurso y ya está. No hago más, solamente era señalar esta problemática. Y bueno, gracias a toda esta crítica de los mismos investigadores sobre su misma investigación, es que inicia esta acción participativa,
empieza a generar bueno, ya señalamos la problemática, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar? Ni modo que quede de esa forma. Y es donde entra el compromiso o la ética del investigador. Estás viendo una problemática, bueno, ¿por qué no hacer algo? Y qué mejor que esta misma retribución que las personas que te están dando el saber, porque ese es el otro punto al que quería mencionar. Anteriormente se pensaba o se situaba al investigador como la mayor fuente de conocimiento. Y déjame decirte que hay muchos investigadores que no tienen ese compromiso, que no tienen esta ética, que abusan de ese posicionamiento que uno da. De acuerdo a todo lo que es dinámicas de grupo, digo, llega un investigador, alguien con bata y ya está asociado a, es una persona que sabe. Lo que me diga es verdad, es la verdad absoluta. En las ciencias sociales es lo contrario. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, porque ahora sí que quienes nos van a decir cómo es la realidad, pues son las personas con las que estamos. Y de hecho, muy irónicamente, a veces hasta nos deslindamos de esa realidad. Son ellos, nuestro objeto de estudio, o de qué otra forma le dicen los participantes. Pero nosotros también somos sujetos, también somos pertenecientes a esa sociedad. Entonces, no estamos por arriba, no somos la verdad absoluta. Y ahora sí que esta cuestión noble que mencionaba al inicio, que es parte de reconocer, o más bien de volver a comprender la conciencia social de las problemáticas que están actualmente. Entonces, vaya, creo que retomando estas dos partes, gracias a todas estas investigaciones que han hecho los investigadores, válgase la redundancia, de la misma forma en cómo crean el conocimiento, ha llevado a esta reflexión de, bueno, ¿qué estamos haciendo con esa información? Y actualmente hacer algo al respecto. Por ello menciono que es un acto muy noble y sí se maneja así, ¿verdad? Porque es el ideal ser. Sí. Eso es muy diferente a como a veces lo puedan llegar a hacer por las malas praxis que a veces hacen. Sí, claro. ¿Qué problemática tendría una sociedad o enfrentaría una sociedad que no fomente el pensamiento crítico desde la ciencia? Mira, estaríamos cayendo otra vez en la época medieval, donde clases o corrientes políticas autoritarias estén frenando el desarrollo o el progreso. Es decir, digo, Galileo, el ejemplo de Galileo Galilei, pues fue frenado por una cuestión ideológica, que no querían fomentar esta cuestión de reflexión. Estoy hablando de una cuestión más de ciencias exactas, pero el ejemplo creo que aborda esta parte de decir, bueno, podemos estar estancados. Estamos condenados a repetir nuestra historia si no la conocemos, si no la reflexionamos. Me gusta mucho esto de la hermenéutica, de poder analizar y poder comprender y reflexionar todo lo que nosotros decimos, lo que nosotros vivimos y con lo que estamos conviviendo día a día. Si no lo hacemos, repetiremos. De ahí sale mi lado clínico, mi lado psicológico. Desde la psicología, el que nosotros no podamos ni siquiera cuestionarnos a nosotros mismos por qué decimos, por qué hacemos lo que hacemos, nos condena a repetir, nos condena a seguir el mismo patrón conductual, el mismo patrón cognitivo, si lo quieres ver desde otra parte, o desde este autosabotaje que mencionan desde el psicoanálisis. Ahora, desde una cuestión de sociedad, somos sujetos. Me encanta esa palabra, sujetos, porque estamos atados a la sociedad, y la sociedad está hecha de personas que, como mencionaba, si no se cuestionan, están condenados a repetir. Ahora, viendo la sociedad como un sujeto lleno, como una entidad, no como sujetos en particular, sino como una entidad, bueno, vamos a estar condenados a repetirlo, a estar estancados. No va a haber progreso, no va a haber esta aspiración de tener una mejor calidad de vida, de tener mejores condiciones. Y entonces se va a replicar esta misma dinámica de poder, donde desde anteriormente, había un feudal, habían discípulos,
habían obreros. ¿Cómo le decimos a los trabajadores? Clase obrera. Entonces, estamos condenados a eso si no cuestionamos, si no reflexionamos, si no preguntamos o investigamos. Hablaste de Galileo Galilei, nos lleva a la época del medievo, y ¿qué renglones pudo haber tocado Galileo Galilei al anunciar su descubrimiento? Quienes negaban aquí en un momento determinado el que este descubrimiento se diera a conocer a toda la gente. ¿A quiénes afectaba? Claro, aquí vuelve el punto inicial es que suena pesimista, yo lo sé, pero es como la descripción de la realidad, y a veces la realidad incomoda, a veces la realidad nos pesa. Nadie quiere escuchar algo malo, nadie quiere escuchar algo controversial, pero afectaba a los grupos que dominaban, a los grupos que oprimían, es decir, que le dijeran, no, ¿saben qué? Pues la Tierra es redonda, y hay una posibilidad de que lo que se está diciendo no es verdad, no es verídico. Entonces las personas que estaban ya asumiendo este rol del saber absoluto, que es, por eso decía, si te das cuenta, hay algo de similitud con la cuestión de los investigadores, que decía antes de que iniciara la cuestión de la IAP, que se posicionaban como las personas de la verdad absoluta, los llegaban a colonizar. Entonces, anteriormente, en la época medieval, había un grupo de personas, evidentemente, en este caso era la religión, la que estaba, pues ahora sí que por encima de todo, y aquella persona que lo cuestionara, pues era asesinada, era ejecutada. No, pues fue el caso de Galileo. Entonces, ¿qué pasa? ¿O por qué no querían que se supiera eso? Bueno, los desacreditas, y en el momento de desacreditarlos empieza esta cuestión, este cuestionamiento, y es lo que no querían. ¿Será que lo que me están diciendo es verdad? ¿Me están mostrando otra perspectiva? ¿A quién le creo? Iniciar con toda esta cuestión no crítica va a ser no por nada salió la cuestión de la época de los ilustres, el apogeo del conocimiento, porque empezaron a dar esta perspectiva de que, o más bien empezaron a fomentar esta crítica de lo que se daba por entendido, lo que se daba por aceptado. Hay una frase, o más bien un fragmento de la caverna de Platón. Me gusta mucho esa analogía, y ahorita la tomo por lo mismo. Lo que nosotros consideramos como verdad absoluta es la caverna. El que sale y llega otra vez y revela que no es la verdad absoluta es mal visto, porque hay personas que se benefician de todo ese conocimiento. El conocimiento, pues dicen, conocimiento es poder. Entonces, ¿cómo puedes manipular a alguien? Mediante el conocimiento. Y si alguien piensa diferente, fomenta la crítica, entonces ese poder se ve amenazado. Entonces, pues creo que... ¿Qué tiene que ver la necesidad o crear la necesidad en la sociedad para llenarlos de confusión y no de conocimientos para el pensamiento crítico? ¿Cómo? O sea, ¿cómo fomentar esta parte, o a qué te refieres? Sí, ¿crees que a la sociedad se le puede manipular? Quien tiene conocimiento puede manipularla, generándole confusión, información falsa, ¿sí?, en vez de crearle pensamiento crítico. Pues ahora sí que esto quizás suene muy descabellado, ¿verdad? Pero pues dicen que hay una manipulación de masas, entonces no lo sé, realmente ahora sí que es muy complejo, no sé cómo explicarlo. Creo que lo resumiría en la parte en que me voy directamente a la psicología social.
si muchas personas mencionan que algo es verdad, la mayoría lo va a creer. Y si son bots los que lo dicen, no sabremos si son personas, pero siguiendo la primera premisa, si muchas personas asumen una verdad, es muy probable que todos lo hagan. Entonces, se puede incluso mediante este pensamiento, esta idea que decía, pues ahora sí que implantar ideas, implantar pensamientos. Hay un experimento de no me acuerdo cómo se llama este autor, no sé si es Bandura o es otra persona, ahorita por ética no voy a asumir que es uno que es él, pero sí recuerdo que el experimento aborda de la cuestión de las líneas. Se me fue ahorita el nombre, siempre lo menciono, pero siempre se me olvida el nombre del autor, pero bueno, si me acuerdo lo menciono ahorita. Entonces, de las líneas que decía, tenía un grupo de personas, unos actores y una persona que pues era la persona a estudiar. Esta persona a estudiar no tenía conocimiento de que todo era montado. Entonces, ¿qué pasa? Ponen unas 3 líneas, una línea chica y 2 iguales. Entonces les preguntan a todos, bueno, ¿cuál es la línea más grande? Los actores, como ya eran partícipes de este experimento, sabían qué respuesta dar, que era la incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? La persona que estaba participando en esa investigación o en ese estudio se va de acuerdo a la idea de los demás. Bueno, es que todos lo dicen. También tengo que seguir esa idea, ese pensamiento, esa respuesta. Aunque era evidente que la respuesta era incorrecta. Entonces, cuando hablamos de esta manipulación o toda esta cuestión del pensamiento crítico y demás, no puedo evitar dejar de lado la cuestión social, porque al final, insisto, hago énfasis en que somos sujetos y estamos atados a la misma sociedad. Entonces, todo lo que conlleva pensamiento crítico sobre problemáticas sociales va a estar ligado a dinámicas de grupo, a psicología social, a sociología, a antropología. Entonces, pues, no sé si eso responde a la pregunta. Claro, por supuesto, es tu pensamiento. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la difusión del conocimiento científico? ¿Qué papel juega ¿cómo? Los medios de comunicación, nosotros, la radio, la televisión, los medios impresos, la internet, las redes sociales, son parte de los medios de comunicación, son herramientas de los medios de comunicación, ¿no? Claro, de hecho es más en hacer esta difusión o divulgación de conocimiento, de pensamientos, de todo tipo. Más en la parte de la ciencia, es como dar a conocer estos hallazgos o todos estos encuentros que se tienen con referente a la realidad, con referente a la problemática a estudiar. Y creo que actualmente tenemos una gran variedad de medios de comunicación que pueden aportar este tipo de iniciativas. Y pues aquí un poquito de spam también. Bueno, como mencionaste, trabajo en un centro de investigación, Centro de Investigación Científica y Tecnológica Maestro José Ramón Velázquez Morenos, llamada CECITECNO, que está coludida con la Universidad del País Innova. Nosotros tenemos una revista justamente de forma muy altruista. Utilizamos medios de comunicación para poder hacer esta divulgación de conocimiento de 3 áreas: ingenierías, negocios y educación, las cuales están evidentemente ligadas a las 3 áreas de la universidad, que son sobre sus programas educativos. Entonces, ¿qué voy con todo esto? La divulgación, ahí la veo cómo es la divulgación de conocimiento, veo que esta parte altruista, esta parte de conciencia social más desde la parte educativa. Me voy a enfocar más ahora en la parte educativa. También en la parte de negocios, porque pues ahí mencionan más la cuestión del factor humano, de todo lo que implica el trabajador dentro de un sistema empresarial. Y desde la parte educativa, todas las problemáticas educativas que hay, y es muy extensa.
tanto la gestión como las de estrategias pedagógicas, como todo lo que corresponde a los procesos de aprendizaje y lo que implica desde las instituciones hasta lo más particular que es el docente en el aula. Entonces, nosotros lo que hacemos es esta divulgación utilizando todos los medios posibles, ya sea en conversatorios, en Facebook, en congresos, en Meet, en Facebook, creo que mencioné Facebook, en la revista y libros. Contamos con una revista y un libro. Entonces, la divulgación creo que tiene ese impacto. Cuando se acercan los investigadores para hacer las publicaciones, justamente es para poder crear una ruptura epistémica, para poder sembrar algo. Hay un autor que habla mucho del microlearning y ya estaba publicándome cuatro artículos referente a ese tema, pero es porque es un tema que casi no se conoce y está haciendo esta difusión de todo lo que él ha estado investigando, de todo lo que va encontrando al respecto. Entonces, el compartir el conocimiento, también hacemos esta ruptura de privilegios, porque también, vaya, la educación o sea, debería ser para todos, pero no se llega a todos. Y utilizar todas las herramientas posibles creo que hacemos que sea más inclusivo incluso, de poder transmitir esto. ¿Consideras que los medios de comunicación en sus distintos formatos aún les falta mucho por hacer? Porque la otra parte de este elemento es que la sociedad lo acepte, se incline por tal o por cual medio, ¿no? Porque esa es la otra parte de la realidad, de que se pueden editar libros, revistas, editar programas de radio, televisión, por internet incluso, ¿no? Pero ¿cuántos impactados pueden ser si se llevara una estadística, ¿no? Es decir, hablemos de un periódico, el Universal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiraje tiene el Universal? Ponte, es un dato imaginario, no conozco la cifra exacta en ese momento, pero hablamos de 11 millones, un tiraje de 11 millones de periódicos diarios. ¿Llegarán esos 11 millones a las 11 millones de personas? ¿Lo leerán realmente las 11 millones de personas? Creo que ese dato queda como la tarea de los demás medios de comunicación. Hablo del Universal porque es un periódico muy viejo, ¿sí? Histórico, y pues el más reconocido en el ámbito nacional. En el ámbito estatal, los estados, las organizaciones civiles, las organizaciones de investigación, pues hacen lo suyo, pero creo que se quedan cortos. Se quedan cortos porque el acercamiento, vuelvo a repetir, se quedan nada más en el limbo de quienes les interesa el nicho y no a la sociedad en general, ¿no? Porque pareciera que el discurso no se traduce a quienes realmente debe de ir, porque si no, todos los esfuerzos que se hacen por investigación, habidos y por haber en las diferentes corrientes filosóficas, en las diferentes corrientes teóricas, en las diferentes corrientes de la ciencia, incluso matemáticas, etcétera, química, física, se quedan allí sin causar el impacto. Y alguien por ahí que esté ahí medio interesado lo rescata y saca un artículo digerido, ¿no? Pero muchas veces los elementos fundamentales de ese trabajo de investigación se quedan allí guardados y ya no impactan a la sociedad. Entonces creo que los medios de comunicación, los centros de investigación, aún tenemos cosas más por hacer. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, de hecho, se queda muy corto todo lo que nosotros hacemos con lo que realmente aspiramos o con nuestra misión y visión, justo porque aspiramos mucho, aspiramos a llegar a impactar socialmente, pero es muchísimo trabajo y estamos
justo haciendo lo que se puede e ir creciendo sobre la marcha para poder llegar a ese objetivo. También lo que menciona sí es cierto, por eso le decía, la verdad incomoda, pero pues es la realidad. Y no hablo específicamente, no te sientas aludido o lo tomes de manera personal, yo hablo en sentido general, porque el problema no solamente es local, es nacional, es internacional, ¿sí? Pero en algunas otras latitudes del mundo, la ciencia sí va generando impacto social, se baja a tierra, se baja a piso y se comparte y se construye de la mano justamente de la misma sociedad, y es la que va promoviendo. Alguien decía por ahí que la mejor publicidad es la que se da de boca en boca, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, creo que esa parte en el lenguaje, en el discurso, en el dar a conocer la problemática y en conjuntarse como elementos, y si un investigador llega y aprovecha esa experiencia en el campo, acompaña a la gente, porque incluso la psicología tiene que ir cambiando, ya no hay que esperar que el paciente llegue, sino tú acercarte a la comunidad, al paciente y acompañarlo, ¿sí? Darle ese espacio al paciente para conocerlo, porque, por ejemplo, fíjate, hablando de ciencia, hablando de conocimiento, hablando de impartir y de acercarte a la sociedad, un paciente de una zona de los Altos de Chiapas, su formación cultural, idiosincrática, religiosa, de mitos, leyendas, su cosmovisión completa, no es la misma, ¿sí?, la que nosotros absorbemos como psicólogos de teorías de Europa, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, de estos teóricos, que nada tienen que ver con el contexto social de un habitante de la zona de Altos de Chiapas. Entonces tú le dices, no, pues es que de manera conductual usted va a hacer esto, te va a decir, ¿cuál? No te va a decir en inglés, ¿no? Pero te lo va a decir en su lengua, ¿no? Sí, claro. O sea, no te va a entender porque el impacto no es el mismo. Incluso, por ejemplo, hay gentes, personas, hombres, mujeres, que han estudiado de los Altos de Chiapas, de las diferentes zonas de los pueblos originarios, han venido a estudiar psicología a la UNICACH, y ya no regresan a su comunidad, porque el pensamiento que ellos tienen, que ellos traían, se traducen, se convierten, se transforman, y ya no es el mismo impacto que ocasionan cuando regresan a su comunidad, porque la gente ya no le hace caso, porque están fuera ya están contaminados, ¿sí? Entonces esa es la otra parte en donde, cuando hablamos de este proceso de hacer crítico a la población a través de la ciencia, también debemos considerar esos aspectos, ¿no? Es decir, hasta dónde va abarcando el campo, y como tú bien lo dices, aún nos falta mucho tiempo por hacer. Tenemos intereses, misiones, visiones amplias, de largo espectro, pero creo que con las prisas y con los logros y con los reconocimientos que buscamos, nos perdemos en el horizonte y pasamos por encima. Que no se tiene por encima de la gente, ¿no?, sino muy superficial al hecho de lo que realmente se busca, y se pierde el sentido original, hacer el cambio, ¿sí? Y pareciera que se transforma en sentido economicista. Cuando hablamos, por ejemplo, de este sujeto, de esta persona que descubre que el mundo es redondo, pues no solamente afecta a la iglesia, afecta a la economía, afecta a la historia, afecta a la humanidad, ¿sí?, afecta a tus creencias, afecta y genera un impacto muy grande, que posteriormente, siglos más adelante, pues fuimos, o ahora ya somos nosotros los que reciben ese conocimiento, pero ya lo vemos diferente, porque todos esos impactos sociales, económicos, religiosos, políticos, incluso de poder de rey, porque hay que recordar que los reyes venían de arriba, eran determinados por Dios, ¿no? Esa era la idea, claro. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues actualmente lo vemos diferente. Sin embargo, ¿cuántas investigaciones se han hecho y no son reales? Claro,
De hecho, ahí viene la parte de la ética del investigador. Mencionábamos acerca de que al inicio la gente puede creer cualquier cosa, y aunque no nos guste aceptarlo, a los investigadores se les posiciona con esta cuestión de es el que tiene el conocimiento, es el portador del conocimiento, y cualquier cosa que diga es verdad. Entonces imagínate qué tanto poder se le está atribuyendo a una persona. Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí, hasta la fecha. Y ahora, si no tiene esta conciencia, si no tiene esta ética, puede hacer abuso, puede hacer información falsa, puede mencionar cosas que... ¿Cómo puede la ciencia desenajenar a la sociedad, enajenada de lo que tú acabas de decir, y que visibilicen la problemática social actual y que se dejen andar por entre las ramas? No, lo digo con todo respeto a la audiencia. Me refiero a estos, que es mejor el placer que el trabajo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? ¿Cómo puede la ciencia desenajenar a la sociedad? Que visibilice su problemática real y que trabaje en ello, que critique su condición. Creo que al visibilizar o poder hacer el portavoz, más allá de ser el portador de conocimiento, sino ser, es que portador de voz a veces también me suena como muy... ¿Sensibilizador posiblemente? Creo que sería más sensibilizador. Creo que con ello podríamos incentivar más la empatía hacia todas las personas. Vaya, estamos en una era donde hay mucha apatía hacia las problemáticas sociales. Se escuchan y creo que está tan normalizado que ya no conmueve, ya no genera algo. Pero el señalar, el visibilizar, puede hacer que se sensibilicen estas problemáticas y puede generar algo que depende de las personas. Somos sujetos, no todos somos iguales, no todos vamos a reaccionar igual, pero va a generar algo. Creo que las necesidades sociales corresponderían a lo que cada uno necesita solucionar. Pudiera ser así. ¿Sí? Y partiendo de esto es donde la solución, la participación de la ciencia puede también contribuir a esa sensibilización social, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer, por ejemplo, que en la ciencia tendría que trabajarse, a mi punto de pensar, de manera conjunta, porque y bajarlo a la sociedad en conjunto. Porque, por ejemplo, si un ingeniero con perfil hídrico del agua, ¿no? Un ingeniero en el agua descubre la elaboración de pozos, o elabora un pozo para la comunidad. ¿A quién se le otorga? ¿A quién le deja el poder de ese pozo? Se necesita la participación de un sociólogo para que llegue a la sociedad y no llegue al líder, al presidente municipal, al dueño del terreno, y negocie con ese beneficio científico. Sí, claro, y más allá de que sea un beneficio, va a ser otra manera en la que se capitaliza todo este sistema. Y no, es que... Adelante. Y es que, mira, o sea, el conocimiento también a veces está muy capitalizado. Yo realmente no me quiero meter mucho en este tipo de temas porque pues prefiero mantenerme al margen, pero sí es cierto que el conocimiento también ejerce este poder. Digo, si se sabe que se puede obtener agua potable de otras formas, y si se le da al líder, ¿qué va a pasar? Va a haber una especie de industria que va a generar un monopolio al final de cómo obtener agua. Y realmente era un conocimiento
que se obtuvo mediante todas las personas que estaban ahí. Entonces, ¿por qué no mejor solo brindarlo? Claro. Pero volvemos a la misma parte, a veces se desvía el quehacer del investigador. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué investigamos? ¿Cómo puede el investigador bajar su mensaje, garantizar que su mensaje sea comprensible para el público en general? Yo me iría por 2 puntos, el positivo y el negativo. Sí. Creo que el positivo sería, y que a lo más que se puede aspirar, es intentar también tener un contexto, o sea, tener esta conciencia del contexto en el que se está abordando o con quienes se están abordando este conocimiento, este pensamiento. Es decir, si me pongo a hablar de términos muy técnicos, nadie me va a entender. Y al final no voy a transmitir lo que quiero dar a conocer. Entonces lo más que podemos aspirar es eso, intentar tener esta conciencia del contexto donde nos estamos ubicando para poder transmitir el conocimiento. Si no, no me van a entender, estar hablando otro lenguaje. Pero aún con todo esto, no se puede garantizar. ¿Qué pasaría si un investigador que tiene una propuesta, que construyó una propuesta junto con la comunidad con la que trabajó, se dirige a un debate público? ¿Qué crees que resulte de esto? ¿O se aleje del debate público? Pues entonces creo que más bien diría, ¿cuál es el propósito de la investigación que está haciendo? No te puedes alejar del debate público, menos cuando se supone que es en conjunto con las personas que construiste toda esta parte, todo este proyecto. Estamos sujetos, lo voy a hacer hincapié todo el tiempo, somos sujetos a una sociedad, somos sujetos a una comunidad. ¿Puede tener límites un investigador cuando divulga temas controvertidos o sensibles a la población? Sí. Ahorita mi tema de investigación referente a la cuestión de dinámicas sociales, más bien, sí, desde la perspectiva psicosocial, es un tema un poco controversial, ¿sabes? Desde perspectiva de género. Desde ahí está mal visto por cierto grupo de personas, hay muchos estereotipos al respecto, mucha desinformación al respecto, y hay mucha sensibilidad y temas muy sensibles dentro de toda esta línea de investigación. Entonces sí es importante, o sea, hay límites de lo que se menciona, porque puede afectar en lugar de beneficiar a las personas que se supone con las que trabajo en conjunto. Entonces sí hay límites. Creo que por algo también existe, y por algo es que también la IA entra a esta forma de investigar, empezar a humanizar a las personas, ya no verlas solo como sujetos, sino somos un conjunto de personas, estamos dentro de esa problemática social, no por nada las estamos señalando, no por nada estamos investigando. Podría haber, estamos platicando sobre un tema muy importante que es la libertad de pensamiento y la ciencia, cómo la divulgación científica promueve una sociedad crítica, y estamos en el estudio con Giselle González Peña. Giselle, antes de irnos al siguiente audio, por el tiempo, ¿consideras que por ética debe el investigador autocensurarse en algunos aspectos que pueden lastimar a la sociedad, o muy sensibles en este caso? Híjoles. Hablando de libertad de pensamiento, ¿no? Entra la censura. La autocensura, digamos. La autocensura, claro. Por eso digo que la libertad de pensamiento, aunque suene un poco pesimista, es un imaginario. Aspiramos a ello, pero
qué tan libres somos realmente de esta cuestión, más cuando estamos hablando de la censura o la autocensura. La autocensura. Entonces, hay cosas que creo que sí se deberían mencionar, otras cosas que no, justo por lo que mencionaba acerca de que hay temas muy sensibles. No puedes exponer por completo todo, porque de lo contrario, más allá de beneficiar, estarías perjudicando a alguien. Entonces, en lugar de beneficiar y dar una mejor calidad de vida de la persona, la vas a estar perjudicando. ¿Y cuál es entonces el propósito o el objetivo de la investigación o proyecto de investigación que se está realizando? Bien, ¿qué te parece si te invitamos a escuchar el siguiente audio que tenemos preparado justamente sobre el tema? Adelante, Eloisa. Bien, pues a ver, después de haber escuchado el audio que pues de alguna manera corona este tema, ¿algo más que desees platicar, algo que desees comentar dentro de esta charla, Giselle González Peña? Claro, creo que es más invitar a reflexionar, invitar a cuestionar todo lo que nosotros consumimos, tanto en revistas de investigación, en tesis, porque dentro también de los investigadores sabemos que hay información que no es de todo confiable, y hay información que sí lo es. Hay fuentes que pueden por lo menos corroborar que lo que se está plasmando es está bien revisado, está argumentado, vaya, y no solamente es una cuestión ideológica la que se está mencionando ahí. Entonces sería más como invitar a cuestionar estas partes de bueno, lo que me están diciendo es verdad. Incluso dejamos a un lado la cuestión de las revistas científicas y los libros, que los invitaría más a revisar ese tipo de datos, más allá de un TikToker o un YouTuber o un influencer, que muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, desconozco realmente, no tienen esta formación. Lo mencionábamos al inicio, una persona que está hablando de temas psicológicos sin siquiera ser un psicólogo. Y no estoy diciendo que no se puedan hablar de esos temas, pero la formación, los años de lectura que puede tener una persona puede incentivar este pensamiento crítico y poder abordar los temas desde una cuestión más neutral o desde una visión más reflexiva, más allá que autoritaria, que la mayor parte de las cuestiones de influencers manejan. Las polémicas, vaya, iniciamos desde ahí. Las polémicas no son más que un pensamiento autoritario sobre una problemática. Entonces, más allá de invitar o incentivar a reflexionar, están imponiendo una línea de pensamiento. Claro, y confundiendo a la sociedad. Claro. Bueno, pues de verdad nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros en el estudio, Giselle González Peña. De verdad que ojalá cuando vayas avanzando con tu investigación nos compartas qué es lo que has encontrado, por dónde llevas tu investigación, qué elementos son importantes que la sociedad conozca, más allá de lo que regularmente puede tener conocimiento o desconocimiento también, porque es, digamos, subjetivo el asunto, más en temas sociales, como lo dije en un principio. De verdad que te agradecemos infinitamente, gracias a todo el equipo de Voces del Sur, gracias a todo el equipo de Radio Universidad que nos acompaña cada jueves, gracias a usted que nos permite acompañarle también los jueves en punto de las 4. Muchas gracias, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con Unicach Radio.